Está bien, durante las 2 primeras partes de esta serie estuvimos hablando de los Targumim, lo cual es las traducciones en arameo, y hablamos de cómo el arameo nos muestra que en el primero, segundo y tercer siglo y hasta en el día de hoy, todavía hay sinagogas que usan los Targums, las traducciones arameas del Antiguo Testamento, y ellos leen en sus sinagogas ahí mismo desde Génesis 1:1. Y ellos leen las escrituras primero en hebreo y luego en arameo, y el arameo una y otra vez sustituye la palabra Dios, o Yahweh, o Elohim por la palabra palabra. Y descubrimos que el concepto de que la palabra esté creando algo no era para nada un concepto extraño en el judaísmo. Luego en la parte 2 fuimos por toda clase de fuentes judías, descubriendo la pluralidad de la divinidad y del que hayan 2 poderes en los cielos desde nuestra perspectiva. No era una idea pagana o algo que estaba saliendo de la filosofía griega. Esto era algo que había existido por miles de años y era bien prevalente en el primer siglo, y hasta descubrimos que hasta en el judaísmo habían debates entre los rabinos en el primer siglo sobre si sí o no el Mesías es divino en naturaleza y sobre estos 2 poderes, porque si han estado con nosotros durante toda esta serie, ustedes han podido ver que hay cientos de escrituras, en verdad un montón, las cuales nos dicen a nosotros que hay algo que está sucediendo detrás de las escenas, porque tenemos al ángel del Señor, el cual está en la zarza ardiente, pero es Dios el que habla. Entonces, ¿será el ángel del Señor o será Dios? En una y otra ocasión, hay tantas veces donde el ángel del Señor se aparece y Josué se postra y lo adora y nadie le dice nada, pero en otros lugares un ángel se aparece, igual que en Apocalipsis, Juan se postra y lo adora y le dice: no hagas eso, yo soy igual que tú, adora solo a Dios. Hay un montón de cosas extrañas sucediendo, pero esta noche vamos a tratar de entrar en unas cosas más profundas. Vamos a hacer un poco de retroceso, vamos a tratar de alimentar un poco más la parte 2 porque encontré unas cosas nuevas esta semana. Y yo le digo a ustedes, lo que es gracioso de todo esto, yo les puedo decir que podemos hacer esta serie por 10 semanas más. Hay todo ese montón de información. Y en verdad no nos debería sorprender, o sea, el Dios infinito, deberíamos poder ir por infinidad en su naturaleza. Y realmente es así de verdad. Yo me acuerdo, y Max se debe de estar riendo, seguro se está riendo ahora, no se estaba riendo antes. Pero riéndose porque me recuerdo que yo le dije que cuando yo estaba estudiando esto, que yo probablemente lo podía explicar en 10 minutos. Y ahora estoy en la tercera parte de 4 partes y yo sé que puedo ir por 4 partes más sin problema y sin duda alguna. Entonces comencemos ya y veamos qué descubrimos. Descubrí que atrás en el primer siglo hay un hombre llamado Filón. ¿Cuántos saben quién es Filón? Él era un historiador judío y él escribió toda clase de cosas en referencia a teología y a filosofía. Él era un judío helenístico y esto fue lo que él escribió. Así pues, como la ciudad concebida previamente en el espíritu del arquitecto, o sea de Yahweh, no ocupa lugar alguno fuera de él si no se halla impresa en el alma del artífice, de la misma manera el mundo de las formas ejemplares no puede existir en otro lugar alguno que no sea el logos divino o la palabra divina que las forjó con ordenado plan. Ahora, si usted entiende lo que es logos, y para muchos les quiero dejar saber ahora mismo que ustedes se van a divertir bastante hoy porque esto va a ser muy escolástico, muy académico. Vamos a aprender algunas cosas que pareciera como si estuviésemos en la universidad. Y para algunos de ustedes que no les gustan mucho esas cosas, ténganme paciencia y préstenme atención que yo sé que me van a entender. Pues esto está diseñado para darte carne, para darte un poquito de información que a lo mejor tú no habías escuchado antes. O a lo mejor para algunos el refrescarles la memoria de lo que ustedes ya conocían antes. Y es que el Logos es crítico para poder entender el Nuevo Testamento, porque el Logos es lo que los autores usaron en el lenguaje griego. Entonces el Logos era la palabra de Dios. Donde dice en el principio era la palabra, en la actualidad dice en el principio era el Logos. Entonces tienes que saber lo que el Logo es. Pero la mayoría de nosotros en seminarios, si te toca ir a un seminario, a mí no me tocó ir. Pero si tú vas a muchos seminarios, y no estoy diciendo nada malo de seminarios, hay muchos buenos allá afuera, sino que yo le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de aprender de muchas perspectivas. Y bueno, el Logos era la manera primordial que ellos estudiaban para poder descubrir la naturaleza de Dios. Entonces, cuando ellos están estudiando el Logos, ellos primordialmente están mirando al griego individual dentro del Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Bueno, eso es un problema, ¿por qué? Porque en el primer siglo, cuando los apóstoles, discípulos y autores del Nuevo Testamento están hablando, no existe ningún Nuevo Testamento.
Entonces ellos no están estudiando sus propias palabras, ¿entienden la lógica? Entonces si te quieres meter en la mente de Juan cuando está escribiendo Juan 1:1, ¿a dónde tienes que ir? Tú tienes que ir a lo que él está leyendo. ¿El de dónde está sacando sus conceptos? ¿Cuáles eran sus libros? ¿Cuáles eran sus clases? ¿Qué enseñan en su yeshiva? ¿Cuál era la escuela de pensamiento en el primer siglo? Tenías la escuela de Shammai y tenías la de Jalel. ¿Cuál de las dos escuelas? Tenías los fariseos y los saduceos. Y también tenías lo político y lo conservativo en la religión. ¿Cuáles son todos estos procesos de pensamiento que están dentro de las 20 y pico sectas del judaísmo del primer siglo? Si no sabemos lo que ellos creían, no sabremos lo que influenció a los discípulos para tomar las decisiones que tomaron cuando las escribieron. ¿Hace eso sentido? Ahora podemos sacar la excusa de que Dios inspiró a los discípulos para que escribieran lo que Él quería. Y así es. Pero Él usó la manera como fueron criados, su idioma, sus expresiones, su cultura y hasta su actitud. Igual como lo hace contigo. Cuando estás evangelizando y compartes el evangelio y compartes tu testimonio, ¿no usa el Señor tu lenguaje? ¿No estás usando tus ejemplos de tu propia vida? Por supuesto, entonces esto es exactamente lo que tenemos que descubrir. Filón era alguien que era bien influyente. Y esas escrituras eran influyentes igual que todas las otras escrituras de las cuales hemos estado hablando. Y el logos en la mente de Filón de Alejandría, un judío no creyente, es de que la palabra de Dios fue la que creó los cielos y la tierra. Y él la personificó, sigamos. Filón de Alejandría dice de nuevo: en efecto, Dios el pastor y rey guía como a un rebaño la tierra, el agua, el aire, el fuego, las plantas y todos los animales que hay en ellos, las cosas mortales y las divinas, incluso las naturalezas celestes. Los guía conforme con la justicia y la ley, habiéndoles impuesto su recto logos, palabra, y escuchen esto: su hijo primogénito, quien tomará su cargo como jefe subordinado de un gran rey. Señoras y señores, esta cita es increíble. Yo no sé si todos han podido captar la gravedad y la significancia de lo que les acabo de leer. Esta es una declaración del primer siglo de un judío no creyente, de un judío helenístico griego, el cual cree que la palabra de Dios es el hijo primogénito de Dios y el teniente de un gran rey. Ahora, ¿cree usted que posiblemente esta línea de pensamiento no era solo con Filón? Porque sabemos que hasta los mismos discípulos creían estas mismas cosas. Entonces déjenme, yo le hago a ustedes esta pregunta. ¿Estaba Filón leyendo el libro de Juan? No existía. ¿De dónde es que Filón está sacando toda esta información? Porque si yo leo esa cita y no te digo de dónde viene, y yo le pregunto a cualquier muchachito de 19 años en seminario, me va a responder que es una cita del Nuevo Testamento o uno de los padres de la iglesia primitiva. Nadie en su sano juicio pensaría que esto es un judío no creyente en Yeshua. Esto en verdad es texto que comprueba, y de nuevo, ya hemos comprobado esto tanto, no lo debería tener que hacer de nuevo, pero esto es texto que comprueba que en el primer siglo el concepto del logos o de la palabra de Dios ya estaba ahí, que la palabra era el Mesías, el propio Hijo del Dios viviente, teniente del rey, ahí a la mano derecha del trono de Dios. Un segundo poder instantáneo. Este concepto ya estaba ahí y ya tenía que haber estado ahí por muchos años, para que Juan y los discípulos fueran desde experimentar todo lo que experimentaron y finalmente cuando Él se levanta de los muertos, se les prendan los bombillos y digan: oh Dios mío, estábamos caminando con el Logos. Hemos estado caminando con el gran teniente del rey y ni siquiera lo sabíamos. Vayamos a Génesis capítulo 18. Esto cada vez se pone mejor. Génesis capítulo 18 es la parte donde los tres hombres se aparecen al frente de la tienda de Abraham. Leamos esto rápidamente. Y Yahweh se le apareció en el encinar de Mamre mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Ahí mismo de entrada nos dice quién se reunió con Abraham. Yahweh.
Ahí está. Cuando alzó los ojos y miró, he aquí 3 hombres estaban parados frente a él. Y al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró en la tierra. Amigos, esta es una visión extraña la que está sucediendo. Puede que sea verdadera. En verdad no importa. No hay manera en que Abraham sepa en realidad si esto es verdadero o no. Porque la vida en verdad es una visión al final del día. Cuando Joshua regresó, comió pescado y atravesó una pared, dime tú a mí si eso fue verdad o no. Entonces no me digas que lo sabemos todo. Entonces estos 3 hombres llegaron justo después que dice que Yahweh se le apareció. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Y saben qué es lo interesante en el versículo 3? El versículo 3 dice, y dijo, Señor mío, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Ahora, en el español no lo ves. Pero Abraham está hablando con los 3 hombres en una forma usando una palabra singular. Y esa palabra no es Señor en español, es Adonai en hebreo. Porque Adonai solo puede ser usado para una deidad. Solo puede ser usado para el Dios Yahweh. Jamás puede ser usado para un hombre. Adón se puede usar para un hombre. Si la palabra hebrea hubiese sido Adón, significaría un honor a un rey, a un rabino, a un maestro. Tú honras a alguien. Mi señor, como en los tiempos medievales. Pero aquí él está usando Adonai. Él habla con los 3 hombres y dice Adonai. Si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego no pases de largo a tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavaos los pies y reposad bajo el árbol. Y yo traeré un pedazo de pan para que os alimentéis y después sigáis adelante, puesto que habéis visitado a vuestro siervo. Yahweh viene a su siervo en la forma de 3 personas. Y nosotros vamos a hablar de lo increíble que en verdad esto es. En un momento. Y hasta Filón nos va a decir su pensamiento en todo esto. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo, apresúrate y prepara 3 medidas de flor de harina, amásala y haz pan. Corrió Abraham a la vacada, tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al criado para que lo preparara. Tomó también cuajada de leche, el becerro que había preparado, lo puso delante de ellos y se quedó esperando de pie mientras ellos comían. Entonces ellos le dijeron, un momentico, leámoslo. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Eso es extraño. 3 de ustedes vienen y quieren cenar conmigo y yo estoy recontando la historia y yo digo, sí, ellos me preguntaron dónde estaba mi esposa. Porque si yo estoy yendo versículo por versículo y yo estoy citando, yo diría, uno de ellos me dijo. Yo no diría, ellos dijeron. Ellos no lo dijeron, o él lo dijo. ¿Cómo fue? A lo mejor los 3 lo dijeron al mismo tiempo y fue armónico. Se ríen, a lo mejor sucedió. No sabemos. Pero si dice que ellos le dijeron, ¿dónde está tu mujer? Y él dijo, allí en la tienda. Y le dijeron, ciertamente volveré a ti en el año próximo y he aquí Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda detrás de él. ¿Ustedes reconocen cuántas personas en la actualidad no creen que Yahweh se presentó como estos 3 hombres? Es increíble. Sin embargo, el texto está lleno de apoyo de que estos 3 hombres eran definitivamente apariciones o alguna clase de manifestación donde Dios está revelando a sí mismo como estas 3 personas. ¿Cómo lo sabemos? En verdad que es bien fácil. Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran ancianos pasados de años y a Sara ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Perdón. Y Sara se rió para sus adentros. Ella nunca se rió haciendo sonido, se rió hacia adentro diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo viejo también mi señor? Y Yahweh dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara? Yahweh le preguntó a Abraham, ¿por qué se ríe tu mujer? ¿Hay algo muy difícil para Yahweh? Volveré a ti en el tiempo señalado por este tiempo en el año próximo y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí, ¿estás bromeando? Tú lo vas a negar cuando estás enfrente de Yahweh mismo.
Y él le dijo, si te has reído. Entonces los hombres se levantaron de allí, miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos para despedirlos. Y Yahweh dijo, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer. Si ven, una y otra vez tenemos el mismo patrón que teníamos con el ángel del Señor. Y es de que Yahweh está hablando y él está manifestando su voluntad a través de un ángel, o en este caso, a través de estos tres individuos, los cuales aparecen de un momento a otro y desaparecen de un momento a otro. Entonces mi pregunta es, ¿por qué él hace esto? ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué mejor no se aparece cara a cara? Vamos a ver qué es lo que piensa este hombre, porque él estudia las escrituras un poquito más que nosotros. Las cosas más naturales a aquellos que son capaces de ver hacen la escritura presente, específicamente el saber que es razonable de que uno sean tres y que tres puedan ser uno, ya que son uno por un principio más alto. Ahora cualquiera pensaría que este hombre está tratando de ser un trinitario del primer siglo. Pero cuando contado con los poderes principales, el creativo y el real, él parece ser tres para la mente humana. Pues esto no puede ser tan agudo de vista que se le pueda ver a él, que está por encima de los poderes que le pertenecen a él, es decir, Dios, distinto de cualquier otra cosa. Puesto tan pronto uno fija la mirada en Dios, también aparecen junto con su ser las potencias ministrantes, de modo que en lugar de uno, él haga la apariencia de una tríada. Pero como dije un poco antes, él no se puede ver en su unicidad sin algo más. Los poderes principales que existen inmediatamente con él, es decir, el creativo, el logos, la palabra, que se llama Dios, y el real, que se llama el Señor. O sea, ¿están bromeando? Esto es un escritor del primer siglo escribiendo sobre Abraham en Génesis capítulo 18 y escribiendo lo que él piensa sobre lo que está ocurriendo en el texto. Y él dice, está tan claro como el agua. El gran Elohim, el Dios de toda la infinidad, jamás puede revelarse a sí mismo en su naturaleza original y plena. En hebreo, su rostro. Él nunca puede mostrar su rostro. Si él mostrara su rostro, déjenme les doy un ejemplo. Ahora mismo, ustedes me pueden mirar directamente. ¿Qué tal? No se rían. ¿Qué tal si dentro de mi rostro, esto nada más es una máscara, y yo me quitara mi máscara y fuese en la actualidad del sol? ¿Por cuánto me pudieses mirar? Instantáneamente los ojos se te quemarían por completo, porque no podemos mirar al sol. Te quemaría la retina, ¿no es así? De la misma manera, Yahweh es luz pura. Si tú miraras a su rostro, te destruiría por completo. Entonces, en su gracia y su misericordia, si Él se quiere revelar hacia los hombres, Él tiene que tener una máscara. Él debe usar como un filtro. Él debe tener algo más. Y el propósito de mostrar estas pantallas es demostrarles que este concepto era muy discutido en el primer siglo. Este no era un concepto que era nuevo. Y es que mucha gente dice que la idea de la Trinidad no existió hasta el cuarto siglo. Yo solía creer eso. O no se encuentra la palabra Trinidad, pero encuentras triada en el primer siglo. Esa es una palabra que está bien cercana. Y por ahí derecho no estoy apoyando el si sí o no, estoy de acuerdo con la doctrina de la Trinidad porque no hemos llegado ahí todavía. Eso a lo mejor sea en la parte 56. Pero por ahora quiero mostrar que Filón definitivamente tenía el concepto de que Dios era un Dios trino, era una triada. Y que Él se revela a sí mismo, se cubre a sí mismo si puedo, con sus dos poderes. El creativo que se llama Dios y el real que se llama Señor. No estoy diciendo que Filón está bien o mal, estoy diciendo que la discusión existía. Y mucho antes que la cristiandad se desarrollara en esta doctrina. Esta doctrina ya estaba fuertemente en camino.
Hasta los místicos judíos creían que el Hijo era Yahweh. Escuchen esto. Mejor es un vecino que está cerca que un hermano que está lejos. Este vecino es el pilar central de la divinidad, el cual es el Hijo de Yahweh. Ahora, esto viene del Zohar. El Zohar es una actualidad. Si conoces algo de la Cábala, y es misticismo judío es el estudio de las cosas místicas que nadie conoce que están en la Biblia. Por lo general en la Torá, ellos estudian cosas como estas y ellos meditan y prenden velas y cantan canciones hasta que algo suceda. Y hay veces salen cosas muy extrañas y definitivamente no estoy apoyando la Cábala porque en la Cábala es una cosa muy extraña. Pero estoy usando esto para ilustrar el punto de que en el Zohar, el cual es el trabajo número 1 que es encontrado dentro de la Cábala, en él ellos creían que el Hijo de Dios era el pilar central de la divinidad. Lo cual muestra que ellos creían que fuentes judías creen tal cosa como que hay una divinidad, de que hay tal cosa como 3 pilares y el Hijo de Dios es el pilar central. Mucho antes que la cristiandad en algún momento se desarrollara en esta idea. Te hace casi preguntar de dónde los primeros cristianos sacaron el concepto. Tal vez no salió del paganismo, tal vez el paganismo lo sacó de los hebreos y le mezclaron sus dioses griegos al tema. No hay nada nuevo debajo del sol, el enemigo no inventa nada y esta debería ser tu primera bandera roja cuando estás estudiando por el derecho. Especialmente para esos en línea, si estudian bastante, tu primera bandera roja debería ser que si encuentras algo en el paganismo que no puedes encontrar en otro lugar, yo te garantizo que no estás averiguando lo suficiente. Porque el paganismo no inventa, ellos copian. El enemigo nunca inventa, él copia. Si lo encuentras en paganismo, también lo encuentras en la Biblia. Lo que no sabes es cómo encontrarlo. Y este es un gran ejemplo. Esto es llamado el árbol sefirótico. ¿Y por qué estoy yendo a través de esto? Porque esto en verdad que va a ilustrar el punto que trato de hacer. De nuevo, mucho antes de que la doctrina de la Trinidad apareciera. Y hay debate de cuándo en la actualidad esto fue desarrollado. Muchos dicen que va hasta el primer y segundo siglo. Y estos son los 3 pilares de lo que ellos dicen que la divinidad es. Mientras lo vemos, a la mano derecha se dice ser la misericordia y desde la perspectiva de Dios sería su hombro izquierdo. Si pueden ver al hombre dibujado atrás en la imagen, ¿no? Ok. Entonces ellos creen que la esencia de Dios, su luz, sus características son manifestadas en estas 3 columnas. La columna o el pilar a nuestra derecha, lo cual es su izquierda, es el pilar de la misericordia, el pilar femenino, el lado materno de Dios o las características femeninas y el otro lado es el lado masculino o el lado de juicio de Dios. Y por eso comienza desde el tope, lo cual es Keter, que significa corona. Y luego en el hombro izquierdo se llama Hokma, que significa sabiduría. Al otro lado es Binah, lo cual es entendimiento. Y luego tienes misericordia, juicio, victoria. Y el otro que no me recuerdo, gloria, Hod. Y luego en el centro, donde todas esas líneas están apuntando, se llama Tiferet. Y ese Tiferet es el perfecto balance de los 2 pilares. Como ustedes pueden ver, ellos dibujaron 2 pilares, pues estos 2 pilares representan los pilares del templo de Salomón. Boaz y Yahim, ¿ok? Ahora, esto es lo que es interesante desde la perspectiva mística y de nuevo, por favor no me manden mensajes, no soy un cabalista, no estoy apoyando la Cábala, no estoy enseñando eso, les estoy dando la perspectiva de todas esas fuentes de cómo la gente miraban a Dios, porque hay mucha gente el día de hoy que critican la cristiandad y dicen que su punto de vista en la divinidad es pagano y malo. Y les estoy comprobando una y otra vez que estas fuentes preexistían. Los conceptos y todas estas son fuentes judías. Y ellos miran al templo de Salomón y en un lado tienen el pilar de Boaz y en el otro lado tienen el pilar de Ahim. ¿Ok? Y esos son los atributos femeninos y masculinos de Dios y Yahshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y solamente Él puede ir a través
de esa puerta por el centro de la entrada del este. ¿Por qué? Porque Él sostiene perfecto balance entre misericordia y juicio. Él es el perfecto juez. Él es la perfecta manifestación de los atributos femeninos y los atributos masculinos de Elohim. Es como si lo masculino y lo femenino se unieron y salió la progenitura del Hijo perfecto, de lo cual vamos a hablar un poco más adelante. Este tema de la divinidad es tan importante que lo entendamos por lo menos un poquito, porque jala en el tejido de toda familia. Los hijos de una familia de Dios deberían imitar de ellos el perfecto balance de las partes masculinas y femeninas, padre y madre. La razón por la cual eres dividido entre dos y después traer en sí un tercero es porque tú eres hecho en la imagen de Elohim, lo cual es plural, majestuoso, magistrado. Un esposo y una esposa que perfectamente guíen a sus hijos con atributos de Dios producirán un hijo. Y en el momento que produzcan un hijo piadoso, estarán a la imagen de Dios. ¿Les está haciendo sentido? Yo sé que está un poco pesado, pero vamos a continuar. La mimra. Esa es la palabra en arameo para la frase palabra, ¿ok? La mimra, la paráfrasis usada en los Targumim, las traducciones de la Biblia aramea para referirse a la palabra de Dios. La mimra no es simplemente un dispositivo lingüístico para vencer el problema de antropomorfismos bíblicos, o el más bien Dios aparecerse en carne. Ella tiene un significado teológico en su propio derecho. La mimra es una fuerza que impregna el mundo, una realidad, no una filosofía, una realidad en el mundo de materia o mente. El aspecto inmanente de Elohim, sosteniendo todas las cosas bajo su balance omnipresente. Y por el derecho, este es Gershom Sholoem, el cual es el escritor más popular que escribe sobre la mística de la divinidad en toda la Kabbalah. Alguna gente lo quiere, otra gente no lo quiere, muchos dicen que él es un genio, algunos dicen que él está en drogas. Pero lo que yo quiero decir es que él creía que la palabra, la mimra, era real, que no era un invento, no era filosofía, no era solo un concepto, que el pueblo judío se inventó para arreglar los problemas que vemos en el Tanaj y en los profetas. Él dice, hay un montón de nosotros acá afuera que creemos que esto es una verdadera fuerza, la cual se manifiesta a sí misma de una manera verdadera. Yo creo eso también. No puede haber ninguna duda de que el concepto de un Mesías divino que forma parte de la divinidad eterna no se originó en el paganismo, pero más bien fue fundado en el judaísmo antiguo. Fui por esto múltiples veces en la última serie y le quise poner un poquito más de concreto a esta pared de ladrillos. Porque en lo que estamos a punto de entrar ahora está todo basado en eso. Vamos a hacer un poco más de conclusión y un poco más de resumen. Lo que quiero que hagamos es que vayamos a través de algunos títulos. Vamos a descubrir, porque hasta este punto todo ha sido magnífico y todo ha sido genial. Pero todos queremos hablar, yo quiero hablar de mi Yeshua. ¿Quién es Él? ¿Es tan solo un hombre? ¿Es nuestro Señor? ¿Es Él un mentiroso, un lunático? Como lo dijo Josh McDowell. ¿Qué dijo él de sí mismo? ¿Qué dijeron otros de él? ¿Quién es este hombre que nosotros creemos que es el salvador de nuestras almas? ¿Quién es él? ¿Quién es este Rey de Gloria? Como diría el salmista. Entonces vamos a comenzar con ese título. Primera de Corintios 2:8. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces el autor de Corintias dice que el Señor de gloria fue crucificado. ¿Ustedes ven o pueden reconocer lo difícil que esto fue para algunos judíos? Porque ellos sabían que él estaba citando Salmo 24:7, que dice lo siguiente: alzado puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas, para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?
Yahweh fuerte y poderoso, Yahweh poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? Yahweh Sabaoth, el Yahweh de los ejércitos, el cual hemos estado estudiando, el cual está por todo lado, es el ángel del Señor. Él es el Rey de la Gloria. Y Pablo dice en Corintias que el Rey de la Gloria, Yahweh Sabaoth, fue crucificado. El escritor de Apocalipsis concuerda cuando dice que cuando Yeshua le dice a Juan, yo estaba muerto pero ahora vivo. Por los siglos de los siglos y todos los ángeles alabaron. Isaías 6.1 dice, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Nosotros hasta cantamos canciones de esto y ni siquiera sabemos qué significa. Y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Kadosh, 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 es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y todo esto es solamente para enfatizar que todo esto es para el Señor de los ejércitos. La Biblia entera habla sobre este Señor de los ejércitos. Este ángel del Señor, este Yahweh Sabaoth, este Señor jefe y comandante. Él es el presidente de los cielos, comandante y jefe de los ejércitos del cielo. Y la tierra entera está llena de su gloria. Aunque en otros lugares Dios dice, mi gloria se manifiesta por toda la tierra. ¿La gloria de quién? Salmo 24:10 dice, ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Veamos otra, ¿quién es el Rey sobre la tierra? Apocalipsis 17:14, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados escogidos y fieles. Zacarías 14:9 dice, el Señor será Rey sobre toda la tierra, aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Yahweh es Ahad y su nombre es Ahad. Entonces debemos hacer la pregunta, ¿quién es el Rey de la tierra? Porque aparentemente tenemos un conflicto en las Escrituras. Porque en Apocalipsis Juan dice que Yeshua es el Rey de la tierra, sin embargo Zacarías dice que Yahweh es el Rey de la tierra. Entonces la única conclusión que tenemos es la que usted está pensando ahora mismo. Salmo 33:6 dice, por la palabra de Yahweh fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Entonces Yahweh, por la palabra de Yahweh, pero en Juan 1:1 dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces pueden ver de dónde salieron muchos de estos basado en todo el contexto que les di antes, de todas estas fuentes de ambos el primero y segundo siglo. Aunque nos guste o no, estos son literariamente los libros que estaban leyendo en algunas ocasiones. Porque de aquí es que está saliendo toda la palabrería. ¿De dónde es que Juan está formulando sus ideas de logos? No es que esté saliendo de ningún lado, no es completamente inspiración divina. Yahweh está usando las fuentes que él ya estaba estudiando. Y él ya creía, o por lo menos ya tenía el concepto en su mente de que la palabra era el creador Dios. Y la palabra, en el versículo 14, se hizo carne. Y esta no era una loca idea, como a muchos nos han dicho. Porque sabemos que Filón, un gran escritor del primer siglo, ya estaba pensando que los tres hombres que aparecieron era la palabra hecha carne. Entonces esto no era algo lo cual era una locura, sucedía una y otra vez. Si no tenían el Nuevo Testamento, ¿qué creen que estaban leyendo? Leían lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y si estudiaban sus Biblias como nosotros, no, ellos estudiaban de verdad. Mucho más de lo que lo hacemos nosotros. Ellos pasaban día y noche, estudiando sus Biblias, todos juntos, como una congregación, estudiando todos los Shabbats dentro de la sinagoga. ¿Y qué creen que discutían? Cuando están ahí sentados, charlando al final del día, están diciendo, hombre, ¿leíste esa escritura que el rabino leyó eso sobre el ángel del Señor? Yo no entiendo eso. ¿Por qué se postró Josué? Y ellos averiguan y hacen referencia a esto y sacan este libro por aquí y sacan el libro de Enoc, porque lo hicieron. ¿Qué dijo Enoc? Por eso lo están citando, porque lo leen. Hay comentario parcial para ellos.
A lo mejor sacaron a Filón o aquel otro, se metieron en Google. ¿Y qué concluyeron? Una y otra y otra y otra y otra vez. Dios se aparece en persona. Y ellos lo llamaron la palabra. Todas las semanas. Hasta el día de hoy. Están leyendo los Targums y dice que la palabra es Dios. ¡Oh, la palabra se hizo carne! Juan lo entendió. Y lo escribió. Entonces, ahora cuando llegas a Filipenses 2:5 te empieza a hacer un poco más de sentido, aunque a mí no me hacía sentido antes. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Eso por mero hecho significa que él estuvo en algún lado por allá en el pasado, porque él vino de algún lado, y tomó y se halló en forma de hombre, y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces aquí el escritor de Filipenses nos dice que Yeshua era igual a Dios, pero no lo consideró usurpación o el robarle a Dios, por el decir que él era igual, porque él vino en la forma de Dios. Más bien, él primero era algo diferente, pero él vino y se vistió en humanidad. Y esto pasa una y otra vez en el Tanakh. Y el gran ejemplo que voy a seguir dando, porque lo acabamos de leer, fue Abraham y los 3 hombres, donde Yahweh se aparece, o Jacob y el ángel, lo acabamos de leer en la porción de la Torá. El ángel se aparece y es Yahweh cara a cara. Pero Yahweh no se puede aparecer en su completa esencia, porque si no lo destruiría. Entonces él se viste a sí mismo en humanidad para que solo lo suficiente de su fuego consumidor refleje. Lo suficiente para que Jacob sepa que este era el ángel del Señor. He visto a Yahweh cara a cara. Colosenses 2:9 dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él, en Yeshua. Ahí mismo nos está diciendo algo. Esta no es una doctrina cristiana, señoras y señores, de tener una deidad. ¿De dónde creen que él sacó la palabra? La palabra deidad es usada por todo lado en literatura del primer y segundo siglo. Hablando de Elohim, de que Yeshua reside, en Yeshua reside la plenitud de la deidad. ¿Qué significa eso? Él es el Hijo. Dentro de Él reside toda la plenitud de los atributos femeninos y masculinos de Yahweh mismo. Entonces, desde esa perspectiva, la imagen del Padre es Yeshua mismo. Estás mirando al Padre cuando ves al Hijo. Por eso es que Él dijo eso. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Excepto cuando Yeshua dice en Juan 6:46, no es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que viene de Dios, ha visto al Padre. Él está diciendo, yo soy el único que ha visto al Padre. Nadie jamás ha visto al Padre Yahweh. En otras palabras, al infinito. Nadie jamás lo ha visto. ¿Cuántos creen que Dios es infinito? Levanten la mano. ¿Cuántos creen que Él está tan lejos del este como del oeste? Que Él está más lejos del norte como del sur. Que ni siquiera podemos, que Él es más grande que el universo, ¿verdad? ¿Cómo se puede sentar en un trono? Vamos, yo soy un niño, yo pienso en estas cosas. Yo tengo niñas pequeñas, pensamos en estas cosas. Y hay veces ellas tienen mejores preguntas que yo. ¿De qué tamaño en verdad es ese trono? Si Yeshua es del tamaño de un ser humano regular y está sentado al lado del trono, ¿cómo es que se ve eso? ¿Está sentado en el borde del trono? ¿Al lado de él? Eso sería una locura infinita. Esto hace sentido si lo miras desde afuera de tu mentalidad grecorromana de 1, 2, 3. Y miras a Dios como una unidad, como Ahad. La palabra hebrea Ahad, que significa uno. Pero no un uno singular solamente. Eso es solo en el judaísmo moderno. En el lenguaje moderno de hebreo que dicen que Ahad, ellos dicen que significa uno.
y lo es. Pero también en tiempos bíblicos era una pluralidad de algo que estaba unificado. Oh, Jim, no te creo, compruébalo. Lo haré en un momento. Vamos a hablar de otro título, Isaías 44:6, el primero y el último, este me encanta. Así dice Yahweh, el rey de Israel, y su redentor, Yahweh Sabaoth, el señor de los ejércitos. Ahí está otra vez. Tenemos a dos Yahwehs en un versículo. Yahweh, esta era la razón por la cual los rabinos se arrancaban el pelo y se ponían kippahs, estoy bromeando. Esta les daba problemas. Yahweh, el rey de Israel y su redentor, Yahweh Sabaoth. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim. ¿Qué fue lo que dije? Elohim. Usted tiene que entender esta palabra. Cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, es Elohim. Es la pluralidad de Dios. Es aquello que es Dios, lo cual está más allá de lo que puedes comprender. Es uno, pero más de uno. Entonces no hay ningún otro Elohim en mi burbuja. Todo lo que yo quiera meter en esta burbuja es mi problema porque yo soy Dios. Meteré 3 en mi burbuja. No cabe más nadie en mi burbuja, llamaremos esta burbuja Dios. Fuera de mí no hay otro Elohim. Un problema. Si Yeshua no es Yahweh, tenemos grandes problemas como vamos a descubrir. Apocalipsis 1:17, Juan dice, cuando le vi caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive, y estuve muerto. Y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Yeshua se llama a sí mismo el primero y el último. Amigos, acabamos de leer en Isaías que Yahweh es el primero y el último. Pero es Yahweh Sabaoth. El Señor de los ejércitos es el ángel del Señor, el cual es Yahweh mismo que dice yo soy el primero y el último. No trate de entender todo esto ahora mismo, les voy a dar unos cuantos ejemplos para que su mente pueda asimilar todo esto. Porque a todos nos han enseñado 1 más 1 es 2. Y 1 más 1 más 1 es 3. Pero ¿cuántos creen que Dios no se lleva por nuestra matemática? Él está en otra dimensión. Él puede hacer lo que Él quiere. Si Él ve a un esposo y una esposa y dice es 1, ¿usted va a discutir? Dios, aló, 1 más 1 es igual a 2. Vamos a Isaías 8:13. Al Yahweh de los ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Ahora, si yo le preguntara, no me importa cualquier grupo de personas que fueran, en las 38,000 denominaciones de la cristiandad que hay alrededor del mundo, y yo dijera, ¿quién es la piedra de tropiezo? ¿Quién es la roca de escándalo? Toda persona dijese, espero yo, Yeshua el Mesías, Jesús el Cristo. Pero dice aquí que es Yahweh de los ejércitos. Yahweh es aquel que va a ser piedra de tropiezo para ambas casas de Israel. En Primera de Pedro, hablando de Yeshua, dice, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Él está citando Isaías 8. Y él está conectando a Yahweh Sabaoth con Jesús el Cristo, Yeshua el Mesías. Esto está causando peleas rabínicas en el primer siglo. Porque la razón por la cual esto fue un gran problema, cuando él está enfrente de Caifás, es porque él estaba diciendo de sí mismo, yo soy la palabra que ustedes no han podido entender. Nosotros lo vemos y decimos, se está llamando a sí mismo Dios, porque nuestras mentes son tan griegas. Hemos sido manipulados para que pensemos que Dios es uno. Y Él es uno. Pero en la mentalidad griega esa palabra es diferente al hebreo. Porque Él no dijo, te estás haciendo a ti mismo el ser Dios. Es Elohim. La palabra de Dios ha venido. Ellos ya tenían el concepto en sus mentes. Los rabinos estaban debatiendo el tema. Los dos poderes en el cielo era la frase la cual usaban. Y hasta sus discípulos decían, Él es la palabra. Él es la palabra. Hasta Juan el Bautista decía, Él es la palabra, yo no lo soy, Él es la palabra. ¿Qué significa eso? Él es la Mimra. Él es el pilar, Él es la columna central que hemos estado estudiando durante todo el primer siglo. Él lo es.
Nadie lo entendía, pero ellos sabían que aquello que viene del Padre es Yahweh Sabaoth, Elohim. No es justo cuando decimos Dios. Eso enreda el concepto entero. Cuando dices Jesús es Dios, eso no es justo. Me molesta cuando los pastores me preguntan si Jesús es Dios. No estás haciendo la pregunta correcta. Es el Elohim. Es el Yahweh, sí. Pero si tú dices Dios, lo estoy haciendo a Él el mismo que el Padre. ¿Me están entendiendo? Eso se llama la doctrina de la unicidad. Y la mayoría de los trinitarios, todos los trinitarios, no creen en la unicidad. La misma definición de la Trinidad dice que Jesús no es el Padre. ¿Están ustedes viendo el dilema? Me estás preguntando si Jesús es Dios el Padre y no lo sabes. Entonces en la actualidad, para darte la respuesta que quieres, te tengo que decir no. Y cuando te digo que no, me pateas. Y me dices que estoy loco. Pero quieres que te responda intelectualmente correcto o no. Haz la pregunta correcta. ¿Está haciendo sentido? Sé que suena extraño, pero devuelvan el DVD cuando lo tengan. Creador Dios Yahweh, Job 33:4, el Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Si Dios es el Creador y Yahweh es el Creador, ¿por qué dice en Juan 1:3, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Yeshua, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho? Y en Colosenses 1:16 lo hace ridículamente claro, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él, Yeshua, es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Exactamente igual como el resto de las escrituras dicen. Elohim, Padre, Dios el Padre, dio toda la fuerza creativa, el infinito. Le dio todas las fuerzas creativas a su Hijo, la palabra, la cual emitió de Él. Como una máscara, si puedo. ¿Quién es el juez? Salmo 75:7, sino que Dios es el juez, a uno humilla y a otro exalta. Isaías 33, porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Si Elohim es el juez, ¿por qué dice en Juan 5:22? Porque ni aun el Padre juzga a nadie. Pueden ver cómo esto parece un problema esquizofrénico el que tenemos. A no ser que sean Ahad. No hay ninguna otra manera de creerle a sus Biblias. Yo sé que muchos en línea están luchando con esto, vayan y vean la parte 1 y la parte 2. No podrán creer sus Biblias, a no ser que sean Ahad, porque Él confía todo juicio al Hijo. Sin embargo, Él ya había declarado, yo soy el que juzga. Y es porque ambos son Yahweh. Isaías 42:8, yo soy Yahweh, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Juan 19:36, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Él está citando una escritura, señoras y señores, sino que no lo sabemos. Está saliendo directamente de Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Y me mirarán a mí, Yahweh, a quien han traspasado. Y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único. Miren esto. Y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Tenemos a todos estos autores del primer siglo. ¿De dónde crees que están sacando sus ideas? De que la palabra, el logos, la mimra es el primogénito de Dios. De aquí, Zacarías 12:10. Y Yeshua viene como la palabra, la mimra hecha carne, y en la actualidad cumple las profecías. No hay nadie que pueda pagar por sus pecados, amigos míos. No hay ningún humano jamás que pueda hacerlo perfecto suficiente. Fue Dios mismo el que entregó su vida por su novia. Solo Él es el novio. Entraremos en lo difícil la próxima semana. Isaías 8:13, al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ya fuimos por esto y descubrimos que Yeshua es llamado la piedra de tropiezo. Sin embargo, también Yahweh de los ejércitos es llamado la piedra de tropiezo. Y yo lo repito a propósito,
para mostrarle a ustedes que nunca termina. Los textos que lo comprueban son incontables. De que Yeshua es Yahweh, el Señor de los ejércitos. Es absolutamente incomprensible el venir y llegar a cualquier otra conclusión. Hay demasiado. El no llegar a esa conclusión trae muchos problemas. Con todos esos esquizofrénicos pasajes que no pudiéramos entender. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará y confesará que Yeshua es Señor, ¿verdad? ¿Sabías que esta es una cita directa de Isaías 45:23? Por mí mismo he jurado, dice Yahweh. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada. Que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. ¿Pueden creer que yo no sabía que eso era una cita hace años atrás? Y me sorprendió que esa cita de Filipenses era una cita directa de Isaías. Ahora, un momentico. El día del juicio viene, el caballo blanco se aparece y yo me conozco en mi Biblia también que digo... eres tú el que le tengo que doblar rodilla porque yo sé que dice que es Yeshua, pero dice que solo me puedo doblar delante de Yahweh, entonces estoy confundido. A no ser que sea la misma persona. Es la misma deidad. Yahweh Sabaoth es Yeshua mismo. Joel 2:32 dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre de Yahweh será salvo. Sin embargo, en Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y están citando a Joel, pero están hablando de Yeshua. Todo aquel que invoque el nombre de Yeshua será salvo. Entonces, ¿cuál de los dos es? Parece que continúa y no termina. Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Yahweh. Como el alba está aparejada a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces eso significa que Yahweh va a venir a la tierra. Como las lluvias tardías y tempranas. ¿Por qué es eso significante? Porque en Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor, de Yeshua. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. De nuevo, Santiago hablando de Yeshua siendo la lluvia tardía y la lluvia temprana. ¿Quién viene? Zacarías 14:5, me encanta ese versículo. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis tal como huiste a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Yahweh mi Elohim y todos los santos con él. Yahweh mi Elohim vendrá y todos los santos con él. Esta misma frase es usada con Yeshua en 1 Tesalonicenses 3. A fin de que él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Yeshua con todos sus santos. Yeshua es el que viene montado en las nubes, sabemos eso. No hay ni un pasaje que dice que es el Padre el que viene. Sabemos que es Yeshua el que viene con todos los santos del cielo. Sin embargo, los profetas dicen que es Yahweh el que viene. Por eso es que el pueblo judío de hoy no lo puede ver. Ellos no ven a Yeshua. Porque ellos están esperando por algo diferente. Pero si fueran más profundo en sus propias palabras, en sus propias escrituras, ellos podrían ver que es Yeshua el que viene, que es Yahweh Sabaoth, que es la Mimra. ¿Los pies de quién van al monte de olivos? Zacarías 14:3 dice que es Yahweh el que vendrá y pondrá sus pies en el monte de olivos. ¿Cómo es que Yahweh puede tener pies? ¿Sería él el que caminaba en el jardín? ¿O sería la palabra la que caminaba en el jardín? ¿O sería el espíritu el que caminaba en el jardín? Porque si dice que Dios caminó entre ellos, su espíritu estaba ahí. El espíritu de Dios caminó y flotó. ¿Cómo caminas y flotas? Si tú eres Dios, puedes hacer lo que quieras. Comer pez y atravesar puertas. Esa misma cita está en Hechos capítulo 1 del 8 al 12, lo puede buscar después. Donde dice que Yeshua va a poner sus pies en el monte de olivos. Amigos, les estoy diciendo, no tienen que creer nada de lo que estoy diciendo, pero tenemos un problema si Yahweh está poniendo sus pies en el monte de olivos y Yeshua también está poniendo sus pies. A no ser que sean el mismo. Yo no sirvo a dos dioses. Yo sirvo a uno. Él es Ahad. Hombre, ¿cuántos más de estos tengo? Esto es increíble. Yo sé que lo estoy recortando mucho, pero tenemos mucha información. Estoy tratando de ir lo más rápido posible que pueda, amigos míos.
Primera de Corintios 10, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Esto es increíble. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces el escritor de Corintios aquí, Pablo, creía que Cristo preexistía en la forma de la palabra, por supuesto, porque no había existido como Yeshua todavía, sino que Yeshua era el ángel del Señor, ¿recuerdan? ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué fue lo que dijo el Padre? Yo enviaré un ángel delante de ti. Es Él, es Yeshua, y Pablo lo entendió. Yeshua era el que los estaba guiando por el desierto. Yeshua era el que estaba hablándole a Moisés y les estaba dando instrucciones y guiándolo. De Él fue que comieron y bebieron. Él era la maná del cielo. Isaías 44:8, ¿hay otro Dios fuera de mí o hay otra roca? No conozco ninguna. Entonces, ¿cómo es que el escritor puede decir que la roca es Cristo cuando Isaías dice que no hay otra roca más que Yahweh? De nuevo, los escritores no están malentendiendo, ellos saben exactamente lo que dicen. Es algo místico, es algo supernatural. Ellos no lo comprenden, pero han estado estudiando y entienden lo que pueden entender de la deidad de Dios. Yahweh y Yeshua son uno. La palabra en hebreo es ahad. Ahora hablemos de esto, porque hay algunos que creen y conocen el hebreo que te dirían que ahad es singular, uno. Esos son los que creen que no puede haber ninguna clase de pluralidad en la deidad. Lo que vamos a hacer es dejar la evidencia que hable por sí misma y usted dígame a mí si es uno o más de uno. ¿Qué es ahad? Génesis 2:24 dice esto. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán ahad. ¿Cómo así? ¿Volvemos como Adán y Eva en una carne? ¿O será que nos están dando una imagen de lo que ahad significa? Son dos que son unificados. No es la única escritura, Génesis 11:6. Y dijo Yahweh, he aquí el pueblo es uno, ahad, y todos tienen un lenguaje. Esto es la Torre de Babel. Entonces toda la gente de la tierra estaban a punto de hacer unas cosas increíbles y el Señor bajó con los ángeles y dijo, confundámosles la lengua. Todos tenían un lenguaje, ahad. Todos eran ahad. Todo el pueblo era uno, estaban unificados. Amigos, hace mucho más sentido el por qué Yeshua, antes de morir, una de las últimas oraciones que dijo fue, Padre, hazlos a ellos ahad como nosotros somos ahad. Hazlos ahad, hazlos uno como nosotros somos uno. ¿Por qué? Porque cuando tú eres uno, estarás reflejando la verdadera imagen de Dios. Esa es la unicidad de Dios, es el estar ahad, esa es una familia unificada. Tanto es que una muy buena ilustración para ahad es un racimo de uvas. Nadie va y compra solamente una uva en la tienda. No, cuando tú vas a la tienda, tú pruebas una uva. ¿Verdad? Tú pruebas una uva, pero no es la única uva. El racimo entero en hebreo sería llamado ahad. Por esto es que Pablo dice que cada uno de los miembros del cuerpo son críticos. Pues todos debemos venir juntos y reflejar la luz que estamos recibiendo de Yahweh. La luz que tú tienes, el entendimiento que tú tienes. Porque cuando tu luz viene y se junta con tu luz, adivinen qué sucede, nos convertimos a ahad. Por esto es que 4 de los 7 pecados mortales tienen que ver con desunidad y pleitos y mentiras entre los hermanos. Porque cuando tú traes una idea divisiva o una persona dentro del cuerpo del Mesías, eso destruye el reflejo de Dios. Tú solo puedes exhibir la luz cuando estás unificado. Por eso es que esposo y esposa, ustedes tienen que estar en la misma página. Por eso es que deben pasar tiempo juntos. Por eso es que tenemos que llegar a un lugar donde estemos unificados como un cuerpo.
Porque es que este ministerio aparenta estar haciendo algo en el mundo terrenal. No es por Jim Staley, no es por teología, es por una sola cosita. Dios está unificando este cuerpo. Y eso crea luz. Cuando tienes luz, la gente se sana, milagros ocurren. ¿Y sabes qué? Aquellos que están en oscuridad quieren milagros también. Entonces, ¿a dónde crees que van? A la luz en la colina, porque solo hay oscuridad en el valle. ¿Está haciendo sentido? Es solo a través de Ahad que estamos unificados. Déjeme en un momentico, yo solo hablo con los hombres. Cuando estés discutiendo con tu esposa, la cosa más importante que no debes hacer es tratar de ganar la discusión. Lo mejor en pensar es cómo me vuelvo a unificar con mi esposa, porque ahora mismo no estoy reflejando la luz de Dios delante de mis hijos o delante de ella. Tú tienes que pensar cómo puedo volver a unificarme con mi esposa otra vez. Si significa que debes estar mal para estar bien, hazte mal para estar bien. Amén. Este concepto de Ahad no lo podemos dejar de implementar. Este es el patrón entero, la esencia de Yahweh. Él creó a Adán y Eva como uno, con un propósito. Él pudo haber hecho dos, pero los hizo uno. ¿Para ilustrar qué? La divinidad. La imagen de Dios es que el hombre y la mujer deben ser uno. ¿Y cuál fue la primera cosa que les dijo que hicieran? Sean fructíferos. Porque cuando tú te vuelves fructífero y esa descendencia me sirve a mí, tú literalmente estarás creando mi imagen en la tierra. Tú estarás reflejando mi luz en la oscuridad. Tú destruirás, por eso es que los llama hijos e hijas de la luz. ¿Qué es luz en las Escrituras? ¿Sabías que luz en las Escrituras es en la actualidad los atributos y características de Dios? Entonces, entre más características de los dones del Espíritu que tengas, y entre más entendimiento tengas tú de Yahweh, más luz tendrás. Esto nos trae al Shema, el versículo más fundamental en el judaísmo, sin duda alguna. Y el versículo más crítico que podemos dar sobre qué Ahad significa. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Ahad. Escucha, oh Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Ahora que hemos ido por todo esto, 3 partes de esta serie y horas tras horas, y ustedes han sido bastante pacientes conmigo mientras voy por todo esto. Pero ustedes pueden ver ahora que cuando dice que Yahweh es uno, hay una conexión a algo más grande que el uno numérico. Y Elohim, Yahweh es uno. Él está unificado. Su resplendor, esposo y esposa, hijos, unificados. Ahad, eso es lo que significa. No es una singularidad. Es en esencia una singularidad. Entonces ahora hagamos unas preguntas para cerrar. Dios no es masculino ni femenino, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas perspectivas hay? La nuestra y la de Él. ¿Cuál es más alta? La de Él. Entonces, ¿subimos a su nivel para entenderle o Él baja donde nosotros para ayudarnos a entender? Él baja aquí. Entonces, miren esto. Dios no es ni masculino ni femenino, no hay duda alguna. Entonces, ¿por qué se llama a sí mismo Padre? Él tiene atributos que son masculinos y femeninos desde nuestra perspectiva, ¿verdad? ¿Hace sentido? Él es infinito, no tenemos manera de entenderlo. Entonces Él usa lenguaje que nosotros usamos. Porque mi pregunta ¿es Dios en verdad un padre? Vamos, ¿en verdad es un padre? ¿Es Dios en verdad una madre? Hablamos bastante que es un padre, pero ¿sabían que hay toda clase de escrituras que dicen que Él también es una madre? La que dice que toma a Israel entre su pecho y lo cuida. Y esto y aquello. Y se da toda clase de atributos femeninos a sí mismo. Y es como si estuviese amamantando a su hijo. ¿Pero Él en verdad es una madre? No. ¿Tiene Él en verdad un hijo? ¿En verdad habrá una madre Dios y un padre Dios? Eso no salió muy bien. ¿Será que ellos dos se unieron y salió un hijo Dios?
¿Es esto politeísmo? ¿Es esto múltiples dioses de lo que estamos hablando? ¿O será esto un concepto antiguo judío de Ahad, que está tan afuera de nuestros cerebros y conceptos porque no está en nuestra dimensión de entendimiento? Nosotros vemos individuales, esposo y esposa, como dos. Nosotros no vemos uno. Pero si tú eres Yahweh y puedes ver más allá de la carne y tú puedes ver mitad del alma por aquí y la otra mitad por acá, tú los puedes ver como una alma, juzgados separadamente, pero uno. Lo que está sucediendo en verdad es que los atributos masculinos de Dios y los atributos femeninos de Dios se están uniendo mientras Yeshua, Yahweh mismo, viene y se cubre a sí mismo en humanidad. Esa es la perfecta representación de Yahweh, de la deidad. Por eso es que la igualdad de la deidad es algo que no se puede entender, porque no estamos en su misma dimensión. Entonces demos otro par de ejemplos. 2 pantallas más y esta es una de ellas. Este es Dios. Yahweh Sabaoth en actualidad, para ser más específico. Yo quiero conocer la información en una computadora. ¿Qué hago? Le di esta analogía a mis niñas anoche porque todo el tiempo están en la computadora. Les pregunté a dónde tienes que ir si tú quieres información. A la computadora. ¿A qué parte de la computadora? Al monitor. No es cierto. Ese monitor no carga información, para nada. Ninguna. Toda la información que tú vas a querer está en la torre y tú no tienes ningún acceso a ella. Si te pudieses meter en esa torre, llamémoslo la torre de Dios, y pudieses en la actualidad abrir el metal y meterte allá adentro, la luz y el poder que están corriendo eso te destruiría inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Si en verdad te quieres meter dentro de la torre, dentro de la mente de la computadora, tú tienes que tener un monitor, algo que tú puedas entender. La información sale de la torre a través del monitor para que te puedas comunicar apropiadamente. ¿Hace sentido? Entonces, en la analogía de una computadora, y de nuevo, millones y millones de analogías nunca te podrán llevar al punto donde verdaderamente puedas entender la esencia y naturaleza del Dios Altísimo. Pero esta próxima ilustración a lo mejor le haga un poco de justicia. Si los muchachos por favor suben. ¿Cómo puede Dios ser más de uno? Y uno a la misma vez. ¿Cuántos se recuerdan de este juego? ¿Cuántos jugaron con el cubo de Rubik cuando estaban creciendo? Le apuesto a que son los mayores de 40. Yo jugué con un cubo Rubik, todavía están allá afuera, todavía son populares el día de hoy. Pero lo que les voy a mostrar hoy es un ejemplo que yo no me inventé. Es de cientos de años atrás, es un ejemplo magnífico. Solo que lo modificamos hoy, para darle un poco más de sabor, un poco más de punto de exclamación, un poco más de contraste para que todos lo veamos. Porque lo que yo quiero que hagan es que entiendan de que hay este concepto del cual hemos estado hablando, de que Dios es Ahad, uno, pero más de uno. En la próxima parte hablaremos de el credo actual de la Trinidad y vamos a compararlo con todos estos conceptos y vamos a analizar si en verdad tiene sentido o no. Y luego iremos por unas escrituras difíciles de cuando Yeshua está hablando con su padre y descubramos si es esquizofrénico o no, qué está pasando. Y es que cuando lidiamos con un concepto griego de Dios y decimos, Yeshua no puede ser Dios porque él estaba hablando con él, tú estás pensando dentro de tu propia burbuja. Entonces pensemos fuera de nuestra burbuja, pensemos desde la burbuja de Dios y miremos cómo todo esto se ve. Por acá, muchachos, quiero que conozcan a Tommy Plano, Matt Plano y Brandon Plano. Ellos serán completamente planos. Pobrecitos. Pero bueno, lo que estos muchachos son es que no son seres tridimensionales, como usted y yo. Son de 2 dimensiones, solamente pueden ver en 2 dimensiones. Ellos viven en el mundo plano. Entonces, por favor, pónganse en planos en el suelo. Muy bien, deberíamos enfocar la cámara aquí al frente para que todo el mundo pueda ver bien la imagen. Entonces, estos muchachos viven en el mundo plano muy parecido a esto que está aquí. Esto es un pedazo de papel, ¿verdad? Si este fuera el mundo de ellos, si esta fuera su tierra, si aquí fuera donde vivieran,
ellos solo podrían ver lo que se comunica a través de su papel en 2 dimensiones, lo cual es ¿qué? Líneas rectas, solo líneas planas. No hay ninguna manera de que puedan mirar este cubo y entenderlo porque lo único que pueden ver es algo que es plano, completamente plano. Entonces, si el señor plano quiere ver la figura de la señora plana, y ustedes, damas, seguro quisieran vivir en ese mundo, porque si la señora plana fuese un poquito más grande que el señor plano, y el señor plano quisiera ver la figura de su esposa y le pidiera que por favor se volteara a 90 grados y ella se volteara a 90 grados, todo lo que vería es una línea. Voltéate, mi amor, y lo único que ves es una línea. Para cualquier dirección, lo único que él puede ver es un lado de la señora plana. Aunque a lo mejor ella sea completamente redonda, no hay manera de que él pueda ver las dimensiones. La única manera que él puede tener una idea de cómo se ve su esposa es de memorizarse cada ángulo y construirlos en su mente. Pero aquí está el problema. Él nunca ha visto un objeto tridimensional para saber cómo construirlo en su mente. Entonces aquí vamos. Este cubo es Dios. Este es Yahweh. Este es Elohim. Esto es su esencia o naturaleza. Esto es lo que Él nos revela a nosotros. ¿Están curiosos de para dónde voy con esto? Yo lo estuviese también. Entonces, lo que ustedes pueden ver aquí, digamos que esta es es el poder de Dios, desbordándose por todo lado. ¿Alguien ha visto el grupo de los hombres azules? Si ven, todo es profético. Pensábamos arrancar la carpeta la próxima semana de todas maneras. Entonces no hay problema. Si ven, es que al Señor no lo podemos contener. Esa es la cosa. Hasta cuando lo intento, Él no puede ser contenido. Está bien, arranquemos. Entonces estamos en el mundo plano. Todos ellos viven en el mundo plano, en un pedazo de papel. No saben experimentar a Dios. Ni siquiera saben cómo Dios es. Ellos ni siquiera me pueden ver ahora mismo porque no he hecho ningún contacto con ellos en ninguna manera, modo o motivo. Entonces, este es Yahweh. Y Él es tridimensional. Esto es un cubo. Este es el cubo Yahweh. Yahweh Sabacubo. Yahweh flota sobre su creación, la cual está en otra dimensión. Ellos no tienen ni idea de lo que Dios es, de lo que este cubo es, de lo que Yahweh es. La única manera de que ellos puedan tener alguna remota idea de lo que este cubo, de lo que Dios es si hay alguna clase de manifestación en algún nivel. Entonces yo voy a tomar mis atributos, yo siendo el cubo o Dios, y me le voy a manifestar a ellos. Y al primero, Brandon Plano, yo decido que me le voy a manifestar a él. Yo me manifiesto con él y a él le gusta. Él me empieza a estudiar. Y él puede ver la manifestación que tuve con él. Y entonces ahora voy a donde Matt, que también vive en el mundo plano. Y Brandon ahora se está conectando con Yahweh de la manera que yo me manifesté con él. Y ahora voy a venir a donde Matt. ¿Qué tan bueno te has portado esta semana? Y yo le voy a pintar la frente, estoy bromeando. Pero yo quiero manifestarme con todo el mundo aquí en la tierra plana, entonces me voy a manifestar con Tommy también. Pero yo quiero compartir otro atributo diferente, una característica diferente con Tommy. Ven, yo me manifiesto contigo un poquito más. Ok. Ahora ellos se están divirtiendo en el mundo plano. Y lo que ellos están haciendo, levántense en un momentico, por favor. Los papeles se levantan. Y esta es la manera en que yo me he manifestado con ellos. Entonces, para Brandon, él se conecta con Yahweh y él dice, Yahweh es un círculo.
Matt dice, no es verdad, es una línea recta, y entonces discuten. Son dos denominaciones, espero hayan entendido la analogía. Tommy dice, ustedes dos están mal, él es un cuadrado. Pero aquí está la realidad. Es de que yo como Yahweh, como el cubo Yahweh, me manifesté en ellos, pero ellos solo podían ver el lado en que me manifesté hacia ellos. Entonces o era un cuadrado, una línea o un círculo. ¿Cuál de todos era el verdadero? Todos ellos eran 100% correctos, tanto es. Si yo tomara mi manifestación completa y dijera, ¿sabes qué? Yo quiero que ellos en verdad completamente entiendan quién soy yo. Yo los penetraré a ellos por completo. Y si yo pudiese y atravesara todo esto a través de él, ¿el qué pudiera ver? Solo un cuadrado. Él solo viera eso. Aunque yo lo atravesara por completo, él solamente vería un cuadrado. Él nunca viera las dimensiones. Entonces Yahweh se manifiesta a su pueblo. Para que nosotros lo tratemos de entender de la mejor manera posible. Él se manifiesta a través de su Hijo. Él se manifiesta a través de sí mismo en su trono y Él se manifiesta a través de su Ruach HaKodesh. Y esos tres juntos, aunque no podamos, ellos ni siquiera pueden entender. Él como un cuadrado, una línea y un círculo, todos pueden ser parte de un cubo. No es posible. Pero Dios, en su infinita grandeza, que está mucho más alta que nuestra dimensión, no hay manera de que Él pueda completamente manifestarse con la humanidad y que nosotros podamos entender su grandeza. Y entonces Él lo hace a nuestro nivel. Por eso es que cada vez que Él se manifiesta con nosotros, por eso es que dice que el Espíritu Santo creó al mundo. Por eso es que dice que Dios, que Yahweh creó el mundo. Por eso dice que Yahshua creó el mundo. Porque todos son diferentes ángulos del mismo Yahweh, el mismo Elohim o cubo. ¿Les hizo sentido? Un aplauso para ellos, por favor. Se pueden quedar con las camisas. Y vayan y den abrazos ahora. Entonces, al final de la noche, yo no voy a pretender que siquiera puedo un 5% o un 0.000% explicarle a ustedes la naturaleza o la complejidad de Elohim. Pero lo que sí podemos hacer es recibir un vistazo de que cuando Él se manifieste de una manera y se manifieste de la otra, y las dos aparentan ser que se contradicen, es porque estamos mirando una línea y estamos mirando un cuadrado. Y Yahweh dice, es un cubo. Ustedes no van a entender. Crean lo que yo dije. Yo soy más grande que ustedes. Y aunque hubiese sido así, voy a hablar de esto en la próxima enseñanza, pero aunque Jesús hubiese estado hablando consigo mismo, ¿tenemos un problema con eso? ¿Quién aquí no habla consigo mismo? Yo lo hago mucho más de lo que lo quiero admitir. Pero seriamente, señoras y señores, le estamos diciendo al Dios viviente cómo es que Él tiene que actuar. Porque nosotros somos civilizados y nunca haríamos eso. ¿O será que hay algo más grande que no podemos entender? Pero es igual de real como el cubo es real, como la gente del pueblo plano que no entienden lo que un cubo es. Ahora, para terminar, voy a decir esto. Todos estos tres no están de acuerdo el uno con el otro. La realidad del por qué fue que Dios se reveló a sí mismo de tres maneras. ¿No hubiese sido mucho más fácil el haber escogido solo una? ¿Para que todo el mundo estuviese unificado? Porque Él sabe que lo que verdadera unidad es el venir juntos en nuestros desacuerdos a través del vínculo común del amor. Esa es la verdadera imagen y rostro de Dios. Por esto es que Él dice que todos sus mandamientos cuelgan de estos dos mandamientos. Ama a Dios y a tu prójimo. Todo lo demás no importa si tú no haces esos dos bien. En verdad no importa si puedes comprobar que Él es un círculo, una línea o un cuadrado. Si tú difamas, mientes, engañas, hieres, si tú odias a tu prójimo y causas alguna clase de división, tú eres de tu padre el diablo según las Escrituras.
Tú estás imitando el rostro de Hasatán en la tierra. Porque Dios nunca divide. Solo su verdad divide. ¿Y sabes para qué trae división? Para traer unidad a esos que lo siguen. Levantémonos.